Yo hoy les vengo a presentar el tema de reacciones nucleares, transmutación de un elemento y área eficaz. Estos temas son temas de física nuclear claramente y bueno, vamos a presentarlo. Para entender qué es una reacción nuclear, tenemos que entender primero qué es la energía nuclear. La energía nuclear es una energía que se obtiene, obviamente, mediante las reacciones nucleares. Estas reacciones nucleares producen la energía que se aprovecha en plantas nucleares para todo el proceso que conlleva generar energía eléctrica para el uso humano. Para entender cómo se lleva a cabo este proceso, tenemos que entender primero los tipos de reacciones nucleares que existen. Las reacciones nucleares que existen son las reacciones nucleares de fisión y fusión. Vamos a entender primero la primera. Las reacciones nucleares de fusión son reacciones nucleares en las que se separan los átomos de cualquier combustible. Básicamente en las plantas nucleares y bueno, en usos bélicos, en las bombas nucleares, se sigue un procedimiento que es la reacción en cadena. Para entender este proceso, traemos este diagrama. Para estas reacciones nucleares se necesita un combustible, que básicamente es el uranio 235, que se bombardea con un neutrón para así separar el átomo y crear energía. Una vez separado el átomo, se producen otros tres átomos que van a irse a introducir a otro núcleo. Y así sucesivamente, creándose un procedimiento que va a estar aumentando exponencialmente, porque, bueno, como vemos aquí, siempre va a ser una reacción en cadena que se tiene que controlar mediante, bueno, las personas que se dedican a esto en las plantas nucleares. El proceso de fusión del átomo, en lugar de separar los átomos como se ven aquí, se tiene que unir aquí. Para entender esto también se necesita mucha energía y por eso no es tan común usarlas. La mayoría de las reacciones nucleares que se pueden hacer siempre van a derivar en la transmutación de un elemento, ya que como vimos acá, en esta reacción en cadena, cuando se separa un átomo, siempre va a derivar en otros dos átomos separados que van a ser materiales distintos. Y esos materiales van a ser muy volátiles y muy peligrosos debido a la radiación que emiten. Aclarando lo dicho hace unos momentos por el tema de que el combustible no volverá a ser el mismo, que se convierte en otros dos elementos, tenemos que ver el tema de transmutación de un elemento. La transmutación de un elemento es un proceso en el que se cambian las propiedades del núcleo del átomo para convertir el elemento que tenemos en otro totalmente distinto. Para este proceso se necesita también mucha energía, y si no se usa la cantidad suficiente de energía, también va a derivar, como lo vimos acá en reacción nuclear, en la radiación y en lo peligroso que puede ser un elemento no estable. También tenemos aquí, por ejemplo, el tema de una reacción nuclear, como la que vimos acá de uranio 235, que el uranio 235 va a ser el combustible usado. De aquí se va a inyectar la partícula que va a hacer que se rompa el átomo. Y ya cuando se rompe el átomo, vamos a tener dos materiales completamente distintos, que en este caso es el cesio y el rubidio. Además de que aquí tenemos otros dos neutrones que siempre se irán a seguir la reacción en cadena. También como mencionamos, se necesita una cantidad enorme de energía para poder completar este procedimiento. Continuando con el último tema, es sección eficaz. Muchas veces se confunde este tema con la sección transversal, que bueno, es otro tema totalmente distinto. En la sección eficaz es una cantidad que se tiene que medir. Básicamente vamos a poner, por ejemplo, esta tabla. Esta tabla, supongamos que es una tabla con volumen, en la cual están incrustadas algunos átomos de cualquier material. De aquí, en esta tabla, se van a inyectar algunos otros proyectiles para continuar la reacción. Básicamente la sección eficaz es eso, es la probabilidad de que se lleve a cabo una reacción.
Entonces vamos a ver este diagrama que bueno, lo explica un poco mejor. Imaginemos este cuerpo como un cuerpo que tiene distintos átomos de, como ya dije en el ejemplo anterior, de cualquier material. En este cuerpo vamos a tener un área total que va a ser esta. Imaginémoslo como un prisma. Va a ser un área de una cara. Entonces, aquí se van a inyectar los proyectiles con los que se quiere golpear esto, con lo que se quieren golpear los átomos. Esta tabla va a tener una longitud que básicamente es un ancho. Para calcular esta probabilidad de que se lleve a cabo la reacción, vamos a tener esta fórmula, esta ecuación, que vamos a tener que A es el área de la sección eficaz. Esta N va a ser el número de objetivos por unidad de volumen. Imaginemos esto, los círculos rosas son los objetivos. Entonces, aquí vamos a tener el número de objetivos por unidad de volumen. Aquí el área la vamos a tener dada en metros cúbicos. Y bueno, siguiendo con la fórmula, el área del blanco básicamente es lo que expliqué al inicio de este diagrama, que es el área de la cara más ancha. Después vamos a tener el grosor que va a ser el grosor que tenga nuestra tabla o nuestro cuerpo en el que queramos lanzar los proyectiles. Después vamos a tener el área de la sección transversal, que es el área de la sección transversal de cada objetivo. Se tiene que calcular, o va a ser un dato que vamos a tener algún problema, el área transversal de cualquier átomo que se quiera golpear. Vamos a presentar un problema precisamente de sección eficaz. Bueno, vamos a tener primero que calcular, bueno, estos son los datos que vienen en el problema, estos son los cálculos que se tienen que hacer. RO va a ser un dato que nos va a estar dando el problema, el número de átomos por unidad de volumen, ese lo tenemos que calcular, y este va a ser la probabilidad de que existe una reacción. Vamos primero a ver que esta fórmula de aquí nos va a servir para calcular el número de átomos o partículas que va a haber por cada metro cúbico. Entonces, despejando todo esto, vamos a tener que el número de átomos va a ser igual a este número que, bueno, en casos anteriores hemos visto que es el número de Avogadro. Vamos a poner 6.02 por 10 a la 23. Este es el número de Avogadro. Después vamos a poner rayas de división entre la densidad, que va a ser esta densidad, que es la densidad precisamente del hierro. Vamos a ponerla aquí, 7.8 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Esa va a ser la densidad. Seguidamente vamos a poner la masa, que también es un dato que nos da el problema, que son 56 gramos. Eso lo tenemos que convertir a kilogramos. Vamos a poner aquí 56. Un kilogramo tiene 1000 gramos. 56 por 10 a la 3. Esta unidad ya está convertida en kilogramos acá. Aquí ya está convertida en kilogramos. Si hacemos esta operación en la calculadora, vamos a tener que el número de átomos o partículas por cada unidad de volumen va a ser 8.24 por 10 a la 28. Vamos a ponerlo acá. Y bueno, sabemos que la unidad va a ser átomos por metro cúbico. Seguidamente, para calcular ahora esta parte de acá, vamos a tener que la probabilidad va a ser R es igual a RO, que es un dato que también nos va a estar dando el problema, que son cuántas partículas chocan en el objetivo por cada segundo. Vamos a pasar esto y
y hacer la ecuación. 2 por 10 a la 13, paréntesis de multiplicación, por el número de átomos que ya lo sacamos acá, seguidamente la longitud, que también nos está dando acá, que es 2 por 10 a la menos 6, por el área transversal de cada uno de estos objetivos que se quieren alcanzar, que es 0.65 por 10 a la menos 28. Signo de igual. Y bueno, si realizamos esta operación, nos va a dar el número de partículas que se estrellan en los objetivos que queremos alcanzar, va a ser 2.2 por 10 a la 8 partículas por segundo.